Hola a todos, mi nombre es Diego y hoy vamos a introducir los conceptos más importantes en bioinformática como inicio a estas videoaulas. Vamos a comenzar por qué es la bioinformática. La bioinformática es un campo interdisciplinario que aplica la tecnología computacional al almacenamiento, distribución y análisis de datos biológicos. Asimismo, se encarga de desarrollar métodos y programas para la comprensión de estos datos biológicos. Como un campo interdisciplinario, la bioinformática combina la informática, la estadística, las matemáticas, la inteligencia artificial, la química y dentro de la biología sobresalen la biología molecular, la bioquímica y la biología estructural. Con esto se centran los esfuerzos en estudios de alineamiento de secuencias, sea de DNA o de proteínas, ensamblaje de genomas, predicción de la expresión genética o predicción de las estructuras terciarias de proteínas, interacciones proteína-proteínas, redes o rutas metabólicas y evolución o lo que se conoce como filogenética molecular. ¿Por qué surgió la bioinformática? La bioinformática surge como una necesidad. ¿Por qué? Porque hubo una explosión en relación a la cantidad de información biológica que sobrepasaba el discernimiento humano. Se volvió complicado el análisis e interpretación de la gran cantidad de datos biológicos. Por lo tanto, necesitábamos que nos ayuden a realizar de una manera rápida y precisa estos tipos de análisis. Así fue como empezamos a utilizar los recursos computacionales en el campo de la biología. Aquí nosotros podemos observar, por ejemplo, el aumento de número de secuencias depositadas en el GenBank desde 1982 hasta el 2017. Y en la figura de aquí también podemos observar cómo ha ido el aumento de la cantidad de estructuras de proteínas depositadas en las bases de datos del PDB. Con lo mencionado, ¿cuáles serían los objetivos de la bioinformática? Serían tres importantes. Organizar la información permitiendo el acceso a nivel mundial. Esto se refiere a la creación de bases de datos como el GenBank, el PDB, el UniProt, el ProCite, entre otras, ¿no? Que luego vamos a tocar un poco. Desarrollar métodos y herramientas para el análisis de datos. Aquí cabe el uso de algoritmos y programas para el análisis de estos datos biológicos, ¿no? Interpretar los resultados de una manera biológicamente significativa, permitiendo comprender los fenómenos biológicos no solo como sistemas individuales, sino también como sistemas globales y resaltando nuevas características. Muy bien, entonces vamos a hablar de manera rápida sobre tres puntos importantes de la bioinformática. Primero, la información. Esto se refiere a los datos biológicos. ¿Qué tipo de datos biológicos con frecuencia son usados en bioinformática? Tenemos principalmente al DNA, proteínas y genomas completos. Y un tipo de información que debe ser resaltado es la literatura científica, ¿no? Entonces tenemos que el tipo de datos en el DNA serían la secuencia de nucleótidos, ¿no? En las proteínas sería la secuencia de aminoácidos y las estructuras tridimensionales, y en los genomas serían la secuencia de nucleótidos de genomas completos. Por último, en la literatura, el tipo de datos serían los artículos científicos. Aquí podemos observar hasta la fecha el número de secuencias de nucleótidos depositadas en la base de datos. Tenemos 201 millones de secuencias depositadas, es una gran cantidad. Asimismo, tenemos 800 millones de secuencias de aminoácidos, de proteínas, 132.000 estructuras depositadas, 24.000 genomas completos y aproximadamente 26 millones de artículos científicos registrados en el PubMed. Y por último, ¿cómo podríamos utilizar toda este tipo de información? ¿Qué es lo que podríamos hacer con este tipo de información? Por ejemplo, con las secuencias de nucleótidos pueden ser utilizadas para identificar intrones, exones, predicción de productos genéticos, análisis de filogenia molecular, al mismo tiempo hacer alineamientos múltiples de secuencia junto con las secuencias de proteínas, ¿no? Con las secuencias de aminoácidos también
podemos identificar secuencias conservadas, predicción de estructura secundaria y terciaria, análisis de interacción proteína-proteína, trazar rutas metabólicas, hacer rutas, hacer simulación molecular. Con genomas se realiza la anotación de los genes, ¿no?, que pertenecen a los genomas, censos de escala genómica, filogenia molecular. A partir de los genomas también se pueden trazar los mapas de rutas metabólicas, en fin. Y sobre esto hablaremos un poquito más adelante también. Muy bien, toda esta información tiene que ser organizada. Y debido a que estos datos pueden agruparse sobre la base de similitudes biológicamente significativas, nacen las bases de datos o los databases. Aquí se muestra una lista de algunas de las bases de datos disponibles. Tenemos bases de datos de secuencia y análisis de proteína, bases de datos donde puedes obtener información estructural de las macromoléculas, en esta región donde dice estructura, bases de datos donde puedes obtener la secuencia de nucleótidos o genomas, si es en el caso, y hasta la muy conocida PubMed del NCBI, ¿no?, donde tienes acceso a una infinidad de artículos científicos. Como mencionamos, son solo algunas de las bases de datos, ya que hasta la fecha existen más de 200 bases de datos biológicas disponibles en el internet, ¿no? Si ustedes hacen clic en este link, les va a direccionar a una lista en Wikipedia donde están todas las bases de datos clasificadas, más o menos parecido con lo que estamos observando en esta diapositiva. Después de obtener los datos, ¿cómo son analizados? Dependiendo del tipo de dato, la bioinformática aplica diferentes abordajes, ¿no? Por ejemplo, en las secuencias de DNA genómico, la bioinformática es aplicada para identificar regiones codificantes y no codificantes, como los intrones, exones, promotores y entre otras regiones, ¿no? Y para esto utiliza programas o servidores online específicos, como estamos observando en esta imagen, un programa el cual me permite asignar y identificar las diversas regiones en un gen. Las secuencias de proteínas son utilizadas para realizar alineamientos múltiples de secuencia y así a identificar regiones conservadas en un grupo de proteínas que pueden estar relacionadas con su función. Por ejemplo, aquí en esta imagen nosotros observamos que aquí están resaltadas las regiones que son bastante conservadas, que están nombradas aquí como motif, o serían motivos dentro de estas secuencias, que serían las regiones más importantes dentro de la proteína porque estarían relacionadas con su función, ¿no? Y tanto las secuencias de nucleótidos como las de proteínas pueden ser utilizadas para realizar estudios filogenéticos basados en el alineamiento múltiple de secuencias, ¿no? Yo puedo realizar un alineamiento múltiple de secuencias o de nucleótidos o de aminoácidos y utilizando también programas específicos para realizar estudios y análisis de filogenia molecular, puedo obtener tipos de árboles filogenéticos como están mostrados en la parte inferior de la pantalla y pueden luego ser analizados, ¿no?, para entender las relaciones filogenéticas que existen entre todas las secuencias analizadas. Los estudios bioinformáticos relacionados con los datos estructurales incluyen la predicción de estructura secundaria y terciaria de proteínas. Por ejemplo, aquí en la parte superior estamos observando que a partir de la secuencia de aminoácidos, que sería la estructura primaria, hay programas que te permiten predecir los elementos de estructura secundaria, es decir, hélices alfa u hojas beta en la estructura, ¿no? Y también existen programas que a partir de la secuencia de aminoácidos nos permiten obtener ya las estructuras terciarias, ¿no? También podemos aprovechar las secuencias de aminoácidos para hacer estudios estructurales en relación a las interacciones entre moléculas. Por ejemplo, utilizando el docking molecular, puedo tener una estructura de una proteína y quiero ver cómo el ligando interactúa con ella. Utilizo un programa
específico para hacer docking molecular, el cual me permite estudiar en qué región de esa proteína podría encajar ese ligando, ¿no? Al mismo tiempo, se pueden realizar simulaciones moleculares y cuánticas para analizar de una manera mucho más precisa las interacciones entre moléculas. Por ejemplo, en la parte inferior derecha de la diapositiva podemos observar un estudio de dinámica molecular donde intentan entender cómo es que esta proteína estaría interactuando con la membrana plasmática, ¿no? Debido al gran avance en las técnicas de secuenciamiento, es mucho más fácil y rápido secuenciar un genoma completo, lo que ha iniciado la llamada era genómica, ¿no? La aplicación de la bioinformática en esta área es lo que conocemos como ensamblaje de genomas y anotación de secuencias. En el ensamblaje de genomas se utilizan programas para unir los fragmentos secuenciados y dar como resultado el genoma completo de un individuo. La anotación se encarga de identificar los diferentes genes en este genoma u otras secuencias no codificantes y poder proponer los productos para estos genes, es decir, las proteínas que serían expresas. Como en esta imagen, por ejemplo, la anotación de los genomas me podría indicar específicamente qué gen se ubica en cada región y luego a partir del gen poder obtener la secuencia de aminoácidos, ¿no? Así, con esta información se puede construir las rutas metabólicas que gobiernan el desarrollo de un individuo, ¿no? Esta parte de la biología está revolucionando completamente la ciencia, analizando grandes cantidades de información y generando innumerables aplicaciones como el diseño racional de fármacos. Por ejemplo, identificamos un gen que se relaciona con cierta enfermedad, comenzamos a estudiar el gen nativo, en este caso el gen en una persona que no presenta esta enfermedad, se aísla, se secuencia, obtenemos la secuencia de aminoácidos a partir del DNA usando servidores online para traducción de la secuencia. Usando alineamiento múltiple de secuencia podemos identificar a qué familia pertenece y por lo tanto qué función realiza y cuáles serían las regiones conservadas responsables de esta función. Luego, usando programas de predicción podemos predecir la estructura tridimensional de la proteína y así observar a nivel atómico cómo estaría funcionando de manera normal, ¿no? Supongamos que para realizar su función necesite ligarse a una determinada molécula. Al hacer lo mismo con la secuencia del gen de una persona que presenta la enfermedad y comparándolos con la nativa, podemos percibir que existe una mutación que impide la interacción con el ligando de la proteína, ¿no? Lo que podría estar relacionado con la enfermedad. Así, una vez conocida la causa, se puede construir una molécula que permitiría combatir este fenómeno. Este es un ejemplo que parece simple, pero lleva mucho tiempo de desarrollar. Pero para mostrar la tremenda importancia de la bioinformática, está bien, ¿no? Algo que quiero resaltar es el poder predictivo de la bioinformática y creo que es uno de los puntos fuertes y al mismo tiempo también débiles, porque te puede permitir anticipar resultados negativos en laboratorio, pero al mismo tiempo te puede llevar a sobreestimar estos resultados y llegar a extrapolar demasiado el significado biológico de tu análisis. Por eso hay que tener un poco de cuidado y no perder el juicio, ¿no? Les acabo de mostrar algunas de las diversas aplicaciones de la bioinformática. Esto no es todo bioinformática. Si bien es cierto, la presentación está direccionada más un poco a la aplicación de la bioinformática en la biología molecular, pero esta no se limita a biología molecular. Existen investigadores en ecología que aplican programas para el análisis de datos ecológicos y ellos están aplicando la bioinformática. Es solo cuestión de encontrar el uso de la bioinformática para los diversos campos de la biología, ¿no? Una vez que existe un rápido avance de la tecnología y con esto una revolución en las computadoras, haciéndolas mucho más rápidas y capaces de procesar mayores cantidades de información, vemos un gran futuro para esta área, ¿no? Espero les haya gustado el video y vamos a continuar mostrando más sobre bases de datos y el uso de los programas. Gracias.